Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a comenzar a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada número 4 en el área matemática para los alumnos del primer y segundo grado de secundaria. Recuerden que esta experiencia se aplica del 21 de junio al 23 de julio, 5 semanas. Única actividad 4 que es de matemática. En este grupo de primero y segundo analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades, pero luego voy a hacer otro video en la cual voy a desarrollar la página del texto que ha sugerido este PDF, ¿ya? Así que de todas maneras esperen otro video para primer y segundo grado. Esta es la única actividad que se ha publicado. Veamos de qué se trata la situación, pero antes no olvides pregunta por nuestro ciclo de preparación. Ya hay jovencitos que están preparando sus vacantes para el ciclo agosto-diciembre. El número celular es solamente para pedir esos informes. Comenzamos. Bien, la actividad de qué se trata. Vamos a la actividad en sí. Bien, veamos. Dice, cuando analizamos el derecho de igualdad de oportunidades, vimos que la mujer peruana ha ido ganando espacios de participación y acceso, por ejemplo, al empleo remunerado, lo que permite desarrollarse integralmente y alcanzar sus metas personales y familiares. Leemos el siguiente caso y respondemos. Mercedes Flores cuenta en una entrevista que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro del pueblo de Narigualá de la región Piura. Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres, pero que cuando les empezó a llegar más trabajo tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55. Muy emocionada explica que los productos que ofrecen se realizan mediante un tejido tradicional que se transmite de generación en generación y orgullosa comenta que su trabajo empodera a las mujeres de la asociación porque elaboran sombreros de damas, caballeros, carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etcétera. Finalmente explica que el sombrero, ojo aquí, explica que el sombrero chalán que estaba elaborando es una hebra determinada y demora en hacerlo 6 días. Un sombrero demora hacerlo en 6 días, eso es bastante importante. Hay otros sombreros que tardan 15 días y los más finos lo hacen en 25 días, pero son los más caros porque lleva más trabajo hacerlos, pues una hebra la dividen en 2 o 3 para que tengan un acabado más refinado. Bien, si a cada mujer de la asociación le encargan elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿cuántos sombreros elaboraría? Ahora miren, ¿por qué una mujer 5 sombreros chalanes en 30 días? Lógico, pues, ¿no? ¿No ves que un sombrero demoraba 6 días? 2 sombreros va a demorar 12, ¿no? Y así, ¿no? Entonces 5 sombreros va a demorar 30 días, ¿no? Entonces la pregunta es acá, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Y si por la urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminaría el mismo pedido? Bueno, luego dice, estas dos preguntas son las importantes de resolver el reto, ¿ya? Luego dice, considerando el caso mostrado, entrevista a una mujer empoderada de tu... Bueno, esto ya queda para ti, ¿ya? Veamos, para no hacer largo el video, ¿ya? Nos concentramos en lo que es la cuestión matemática y el reto a resolver. A continuación te ayudaremos a resolver la situación inicial. Para ello, para que te resulte sencillo, realizaremos tus anotaciones durante la entrevista. Dice, respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿A qué se dedica Mercedes Flores? Bueno, ahí está. Ya, a elaborar sombreros de damas y caballeros, paneras, llaveros, lámparas, etc. ¿Cuántas mujeres inició la asociación y cuántas ahora son? ¿Y a qué se debió? Bueno, indica que su asociación inicia en 1997 con 18 mujeres, pero ahora son 55 mujeres porque empezó a llegar más trabajo, más pedidos. Aquí sí ya comenzamos a responder sin todavía ver, digamos, lo que es magnitudes, porque hay, digamos, relacionar magnitudes puede ser de que sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales, pero como piden en la pregunta lo vamos a contestar por adelantado. ¿Qué relación existe entre los días que se demoran en hacer un sombrero con el precio que se venderá? Pues la relación que existe entre los días que demoran en hacer el sombrero con el precio es directamente proporcional. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando pues una aumenta, la otra también aumenta. ¿Por qué? Porque acá digamos de que acá te piden la relación, ¿no? Mientras más demora en hacer el sombrero, pues más precio tendrá.
Mientras menos demora, menos precio tendrá. Esos son magnitudes directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Algo similar acá dice: ¿qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras con el número de días que se requiere para terminar un pedido? Acá más bien es lo contrario. Acá las magnitudes no son directamente proporcionales, sino son inversamente proporcionales. ¿Cómo así, profesor? Mira, tú tienes, digamos, un pedido por cumplir en tantos días. Si tú aumentas más mujeres, pues naturalmente que los días se menorarán. Entonces acá es lo contrario. Cuando una magnitud aumenta, pues la otra disminuye. Y cuando una disminuye, la otra aumenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a suponer, necesito entregar un pedido. Si yo pongo más mano de obra, más rápido lo haces. O sea, se te acortan los días, se te acorta el tiempo. Esa es la idea de las magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, ahí te dejo una respuesta. Luego voy a explicar en la clase, porque tenemos nuestro propio sección recursos nosotros, a pesar de que el PDF también te presenta lo que son magnitudes inversamente proporcionales y directa e inversamente proporcionales. Nosotros te vamos a explicarlo con nuestros propios recursos a nuestra manera. Sigamos comprendiendo. Dice: ¿cuántas mujeres conforman? Aquí sí es importante. La quinta parte de las mujeres de la asociación, profesor. Si son 55, la quinta parte, 55 entre 5 es 11. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? Bueno, cada mujer teje un sombrero, ¿no? Eso es lo que nos dice el dato, en 6 días. ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados? También son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? A más mujeres tejedoras, pues habrán más sombreros elaborados, y a menos, pues habrán menos también sombreros, ¿no? Entonces, la relación también es directamente proporcional. Bien, esto lo voy a reforzar, ¿ya? Veamos. Acá te dicen que diseñes una estrategia o plan, por acá para los que tienen tablet, y acá te dicen resolvamos problemas 1 o 2. Es más, ¿no? En la sección recursos te están dando un problemita para que desarrolles. Es por eso que te digo que lo voy a hacer en otro video, ya aprovechando de que solamente esta actividad corresponde a matemática. Esta actividad nada más, ¿no? Me ha parecido extraño porque va a durar 5 semanas la experiencia y una actividad nada más. Así que voy a hacer otro video, ¿ya? Desarrollando el ejercicio que han dado ahí en el PDF, que es una hoja del cuaderno de trabajo. Dice: identifiquemos la relación que existe entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados, considerando que una mujer tejedora elabora 5 sombreros chalanes en 30 días. Claro, si uno lo elaboraba en 6 días, 5 lo va a elaborar en 30. Completemos la tabla y el diagrama cartesiano para saber cuántos sombreros elaborará la quinta parte de las mujeres para atender el pedido. Miren, antes de desarrollarlo, para ir rápido en la explicación, entendamos en nuestra sección recursos propuesto por nuestro canal que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Veamos. Bien, miren, así en forma general, que son magnitudes, porque estamos mencionando magnitudes y bueno, y hay que tener una idea. Se entiende por magnitud a todo aquello, así en pocas palabras, que tiene la característica de variar, ¿ya? O a todo, o también se le dice a todo aquello que puede medirse, ¿no? Bien, por ejemplo, la velocidad, la longitud, el tiempo, número de alumnos, número de obreros, número de días, horas diarias, etcétera, etcétera. Ahí te doy algunos ejemplos nada más. Bien, y la cantidad es el resultado de esa medición. Por ejemplo, si yo he puesto acá como ejemplo velocidad, pues una cantidad sería 20 metros por segundo. Si yo, por ejemplo, he puesto acá número de alumnos, una cantidad sería 32, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que hay magnitudes que están acompañadas con su unidad de medida y hay magnitudes que no, ¿no? Por ejemplo, si yo digo número de alumnos o número de obreros o número de mujeres tejedoras, pues diría 10, 20, 30, 40, qué sé yo. En cambio, si yo digo, por ejemplo, longitud, longitud, ahí sí, 150, ¿qué? 150 metros, centímetros, kilómetros, ahí está, centímetros, son ejemplos de cantidades. Bien, las magnitudes pueden compararse de 2 a 2 y generando así magnitudes que son directamente proporcionales, e inversamente proporcionales. Bien, vamos a ver esta cuestión. Cuando dos magnitudes al compararse decimos de que son directamente proporcionales, que de aquí en adelante le vamos a llamar DP, que significa directamente proporcionales. Cuando ya te había adelantado algo respondiendo a las preguntas, dos magnitudes serán DP si al multiplicar el valor de una de ellas por un número, entonces la otra también queda multiplicada por el mismo número. Pero profesor, ahora me dijo que cuando uno aumenta, la otra aumenta, y cuando una disminuye, también disminuye. Claro, pero te dije en la misma proporción o en la misma razón geométrica. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es equivalente a decir que si tú duplicas una, la otra también queda duplicada. Si tú triplicas una, la otra también queda triplicada. Si tú reduces a la mitad una, la otra también se reduce a la mitad.
Eso significa la misma relación o proporción, ojo, ¿ya? Por ejemplo, en cierto mercado 2 kilogramos de arroz cuestan 5 soles. Acá te doy una tablita, mira. Veamos, mira un ejemplo, ¿ya? En cierto mercado 2 kilogramos de arroz cuestan 5 soles. Partimos de 2 kilogramos de arroz que cuestan 5 soles. Profesor, el doble de kilogramos de arroz, o sea 4, pues sería el doble, 10 soles. Tú te vas al mercado, te dice, oye, 2 kilogramos son 5 soles. Ah, yo quiero 4, paga 10, pues. Una la duplica, la otra la duplicas. Si una la triplicas, la otra la triplicas también. Entonces tú vas a llevar 6 kilogramos. 2 por 3 son 6. Mira, ve, 2 por 3 son 6. La otra también quedaría multiplicada por 3. 5 por 3, 15. Ahí está. Profesor, ya no quiero llevar 2, ya quiero llevar 1. Ah, o sea que lo vas a reducir a la mitad porque 2, digamos, reducido a la mitad o multiplicado por un medio que es lo mismo, quiere decir de que vas a pagar la mitad también de precio. ¿Cuánto es la mitad de 5? Pues 2,5. Y así, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo obtienes tú la constante de proporcionalidad? En estas tablitas, digamos, así diseñadas en filas, tú obtienes la constante de proporcionalidad por división. ¿Cómo así, profesor? Tú divides 2 entre 5. Te va a dar lo mismo que dividas 4 entre 10. Te va a dar lo mismo que dividas 6 entre 15. Te va a dar lo mismo que dividas 1 entre 2,5. Te va a dar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Pruébalo en tu calculadora. ¿No? Es más, sácale o déjalo en fracción, qué sé yo. Es lo mismo, mira, 2 quintos es igual que 4 décimos. ¿Por qué, profesor? Reduce, mitad 2 y mitad 5. Es lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Además, 2 quintos es 0,4. ¿No? 4 entre 10, 0,4. 6 entre 15, 0,4. Esto también es 0,4. Y 0,4 entre 1 también es 0,4. A eso se le llama la constante de proporcionalidad. Y nosotros concluimos, A y B son magnitudes. Ojo, aquí A le estamos poniendo a la magnitud kilogramos de arroz y a B le estamos poniendo, por ejemplo, el costo. Entonces, la magnitud A es directamente proporcional a la B. Entonces se cumple que la división de los valores, digamos, de ellos es una constante, porque hemos probado por división. La división. Y cuando nosotros queremos graficar esto en un plano cartesiano, esto se nos hace una línea recta. Míralo. ¿Te acuerdas que por 2 kilogramos de arroz pagabas 5 soles? Ahí está el punto de intersección. Por 4 pagabas 10, ¿no? Por 6 pagas 15. Por 1 pagas 1,5, ahí está. Y cuando unes estos puntos se hace una línea recta. Entonces, cada vez que tú veas una línea recta en problemas que son magnitudes, eso quiere decir que ambas son directamente proporcionales y se cumple que los valores de sus, digamos que si tú divides los valores, formas la constante de proporcionalidad. Bien, profesor, ¿y cuándo son inversamente proporcionales? Pues al contrario, ya te había dicho esto, ¿no? Mire, partimos de un ejemplo así rápido. 4 obreros de igual rendimiento pueden hacer una obra en 72 días. Veamos el siguiente cuadro. Mira, 4 obreros van a hacer una obra en 72 días. Pero de repente el dueño quiere que se apresuren. Entonces, para que terminen más rápido, o sea, en menos días, tienen que contratar más obreros. Por ejemplo, si es que duplican la cantidad de obreros, entonces la cantidad de días queda reducido a la mitad. ¿Te das cuenta? Claro, a más obreros, pues más rápido lo haces, menos días. Si triplicas la cantidad de obreros, 4 por 3, 12, entonces la cantidad de días queda dividido entre 3. O sea, 72 entre 3, 24. Ah, ya, profesor. O sea, si yo multiplico por 5 una, la otra queda dividida entre 5. Si yo multiplico por 6 a una, la otra queda dividido entre 6, por supuesto. Y si tú divides una, la otra queda multiplicada más bien. Por ejemplo, míralo. Vamos a suponer que se enferman la mitad de obreros. O sea, ya no lo vas a hacer con 4, sino con 2. Queda dividido entre 2 la cantidad de obreros. Entonces, profesor, el número de días quedaría multiplicado por ese mismo número, o sea, por 2. O sea, si 2 obreros van a hacer esa misma obra porque 2 se enfermaron, o la mitad se enfermaron, entonces ya no lo van a hacer en 72 días, pues, sino en 144. El doble, ¿no ves que van a haber menos mano de obra? Se van a demorar más, pues. Bien, entonces que eso quede la idea, profesor. ¿Y cómo se descubre acá la constante de proporcionalidad? En la anterior se descubrió por división y acá por multiplicación, mirad. Multiplica 4 por 72, 288. 8 por 36, 288. 12 por 24, 288. 2 por 144, 288. 1 por... o sea,
aquí te das cuenta que la constante de proporcionalidad se descubre multiplicando. Entonces decimos, si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces el producto de A por B siempre es una constante. ¿Y cómo se aplica esto a ejercicios ya más o menos de competencia, unos ejercicios ya que sean para por ahí exámenes, qué sé yo? Mira. Aquí la interpretación antes geométrica de las magnitudes inversamente proporcionales. IP es inversamente proporcional. Mira, cuando tú dibujas no te va a salir una línea recta, te sale así como una ramal de una hipérbola. Bueno, una curva, llámale así, porque de repente no conozcas tú qué es una hipérbola, ya es un término de geometría analítica. Mira, a ver, ¿te acuerdas que con 12 obreros lo iban a terminar en 24 días? Con 8 en 36, regresa a la tabla, con 4, 12, con 2 obreros 144 y con un obrero que está entre 0 y 2 en 288. ¿No? Si tú graficas esto no te va a salir una línea recta, ten bastante cuidado, esto te sale el ramal de una hipérbola, así como una curva. Entonces cada vez que veas esa línea en este tema, entonces tú concluyes de que las magnitudes son inversamente proporcionales. Profesor, ¿cómo se aplica? Mira, bueno, el resumen de las gráficas quedaría así, ya cuando es una recta son dp, la constante se descubre por división, y cuando es una curva o una ramal de una hipérbola son ip, la constante se descubre por multiplicación. Veamos, te decía, ejemplos de aplicación de comparación simple nada más. Mira, vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a suponer que te dicen las magnitudes x y y, o tú descubres que las magnitudes x y y son directamente proporcionales. Cuando la primera magnitud x es 3, y es 4. ¿Qué valor toma x cuando y es 24? Profesor, ya, pues si me están diciendo que son directamente proporcionales, y aumentó. Y acá era 4, ahora y es 24. Entonces, para que 4 se convierta a 24, pues se ha multiplicado por 6, quiere decir que el valor de x también se multiplicaría por 6. Si x era 3, 6 por 3, 18. Profesor, ahí a simple vista, x es 18. Muy bien, listo. Vamos a suponer que no lo sacas en forma directa. Vamos a suponer que no lo sacas en forma directa, ¿no? ¿Y por qué has aplicado eso? Porque, profesor, usted me ha dicho hace ratito que cuando una se multiplica por cierto número, la otra también queda multiplicada por ese mismo número. Mira. Bien. Vamos a verlo con las fórmulas, digamos, de las magnitudes. Como x es de p con y, yo te he dicho que esa constante se saca por división. Entonces, x entre y es una constante. Ahora, me están diciendo qué valor toma x cuando y es 24. Entonces, en la posición de y pones 24 y x lo pones en la posición de x, pues, ¿no? Que es arriba, ¿no? Entonces aquí ya le aplicas producto en aspa, ¿no? X por 4 o 4 por X es igual a 3 por 24. 24 por 3 es 72. El 4 pasa a dividir y te va a salir 18. Lo mismo, ¿ya? Listo. Profesor, un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, hay algo problemita. Algo similar a lo que nos han dado de mujeres tejedoras con número de días, qué sé yo. Una obra se hará en 10 días con 15 obreros. Ojo, se hará en 10 días con 15 obreros, pero antes de empezarla, 10 de ellos renuncian. Ahora, ¿en cuántos días terminarán la obra los obreros que quedaron? Qué bonito, similar al problema, digamos, del reto. Bien, tú dices, profesor, número de días y cantidad de obreros o de hombres son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Tú lo tienes que razonar acá. A pesar de que el problema no te lo ha dicho si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. No es como acá en el primero, ¿no? Te dijeron X y Y si son directamente proporcionales, pero acá no me dicen, profesor. Entonces tú lo razonas. A veces no te van a decir así en forma directa, ¿no? Entonces tú dices, piensas, tu razonamiento te dice, tú dices, una obra se hará en 10 días con 15 obreros, pero antes de empezar las 10 de ellos renuncian. Entonces voy a tener menos obreros. Si voy a tener menos obreros, pues voy a demorar más, van a haber más días. Ah, ya. Entonces cuando una disminuye, la otra aumenta, esas son inversamente proporcionales. Claro que sí. Entonces tú formulas lo siguiente, ¿no? Dices que el número de obreros y el número de días son inversamente proporcionales. Quiere decir de que ambas magnitudes, su constante se obtiene por multiplicación, así como te he enseñado en la teoría. Bien, entonces, como profesor en primera instancia son pues 15 obreros, yo digo 15 obreros, y van a hacerlo en 10 días, en la posición de días. Ahora, pues como 10 renuncian, van a quedar 5 obreros, 10 renuncian, ojo. Entonces van a ser los 5 obreros, ¿no? Van a quedar 5 obreros. ¿En cuántos días lo hacen? Dejo X ahí.
Profesor, pero este 5 puede pasar a dividir a esta multiplicación y bueno, y me doy cuenta que lo harían en 30 días. Claro que sí va a aumentar la cantidad de días. Muy bien, entonces ya con esto creo que desarrollamos en forma directa nuestro problema ya. Bien, nos están diciendo acá que llenemos este diagrama tabular. Tabulando también lo podemos hacer. Bien, bueno, ya hemos dicho que son número de mujeres tejedoras, cantidad de sombreros. Claro, a más mujeres tejedoras, más sombreros. Estas son las magnitudes y aquí van a ir los valores. Entonces, ya te han dado unos datitos ahí. Si una mujer hace 5 sombreros, 2 harán 10, pues claro, 2 harán 10. 3, ¿cuántos harán? 15, ¿no? 4, ¿cuántos harán? Pues 20, ¿no? Entonces, no sé si te das cuenta que, digamos, eh, se está cumpliendo una relación acá de proporcionalidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí está. Claro, en 6, 30, en 7, 35, en 8, pues con 8 mujeres tejedoras, 40, en 9, profesor tiene que llegar a 11 porque son 11 mujeres, la quinta parte de las mujeres de 55, pues son 11, pues harán 55. No sé si te das cuenta que el número de sombreros elaborados se obtiene multiplicando por 5 la cantidad de mujeres, ¿no? Mira, por 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, te das cuenta, ¿no? Si lo divides al contrario va a ser pues entre 5 más bien. Bueno, la cosa es que la división de las cantidades es una constante de proporcionalidad, es una constante, ¿no? En este caso, ¿qué sería un quinto? Graficando, ya tenemos la tabla acá, y hay que responder estas preguntas, ya acá cuando dice cuántos sombreros se elaborarían la quinta parte, ya tenemos ya vista en la tabla, 11 mujeres elaborarían 55, pues. Y luego vamos a contestar, y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días terminaría el mismo pedido? Bien, empezamos. Nos están diciendo que grafiquemos también. Aquí está. En el eje X vamos a colocar la cantidad de mujeres y en el eje Y la cantidad de sombreros que elaboran. Entonces, con una mujer elaboraba 5, 2 elaboran 10, 3 elaboran 15 y así sucesivamente. Y aquí se está formando una línea recta, ¿no? Lo que ya habíamos visto en la teoría, que cuando las magnitudes son directamente proporcionales, el dibujo siempre es una recta, ¿no? La unión, digamos, de los puntos del plano cartesiano, ¿no? Bien, respondemos lo que ya salió a vista. ¿Cuántos sombreros elaborarían la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender el pedido? Pues la quinta parte de las mujeres, que son 11 mujeres, ¿no? Lograrán elaborar 55 sombreros. Y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días terminaría el pedido? Ah, ya, profesor. Entonces, mire, van a aumentar las mujeres. Entonces el número de días se reducirá, pues, ¿no? Profesor, una consulta. Si la cantidad de mujeres se triplica, quiere decir de que el pedido se reducirá a la tercera parte. O sea, el número de días, ¿no? El número de días en que se terminará esa obra ya no se reducirá a la tercera parte. Porque recuerda que cuando una se triplicaba, la otra más bien queda dividida entre 3. Esta se multiplica por 3. Ahora el número de días queda dividido entre 3. Pues, ¿no? Bueno, si eran 30, 10 a la vista, ¿no? Pero bueno, vamos a aplicarle el concepto de magnitudes que son inversamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, recuerda de que las magnitudes, la constante se saca multiplicando las magnitudes. El número de mujeres, bueno, ya no le voy a poner la cantidad de mujeres, le voy a poner m, pero el número de días si era 30, ahora se van a triplicar, son 3m, eso sería x, ¿no? ¿Por qué? Porque pues 11 mujeres eran, ¿no? Ahora, si quieres tú ponle acá 11, y 11 por 3 es 33, va a ser lo mismo. Solamente que yo ya me he dado cuenta que m con m se cancela, ¿no? Entonces, las mujeres, digamos, al inicio son 11, m está representando 11, ahora sería 3 por 11, 33, o sea, el triple, por eso he puesto 3m. Bueno, al inicio lo iban a entregar en 30 días o lo iban a terminar. Ahora, cuando es el triple mujeres, ¿en cuántos días? Pongo x. Para que despejes x, este 3m pasa a dividir acá. M con m se va, ¿te das cuenta? Así hubiera sido 11. 11 con 11 se iba, ¿no? Ahora, bueno, yo le he puesto m. Bueno, 30 entre 3, profesor, queda 10. Queda 10. O sea, claro, si se triplicaba la cantidad de mujeres, entonces la cantidad de días queda reducida a la tercera parte. 30 entre 3 es 10 al ojo, ¿no? Bien. El mismo pedido lo terminarán en 10 días. Reflexionemos sobre el desarrollo
Y nuestras conclusiones, ¿cuántos sombreros lograrán elaborar la quinta parte? Bueno, otra vez la misma pregunta. ¿Cómo se obtienen los demás valores de ambas magnitudes? Bueno, los demás valores de ambas magnitudes se obtienen relacionando los valores, es decir, los pares ordenados que resultan en la tabla o gráfica. Si triplicamos el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros? Ojo, aquí es con la cantidad de sombreros. Entonces, si triplicamos el número de personas, entonces la cantidad de sombreros elaborados también se triplica. Ojo, que la cantidad de personas o mujeres con la cantidad de sombreros son directamente proporcionales. Si una se triplica, la otra también se triplica. Ya, listo. Entonces, pues profesor, 55 por 365. Si Mercedes Flores quisiera quintuplicar la producción ¿qué decisión tendría que tomar respecto al número de personas? Si quiere quintuplicar la producción, pues también tiene que quintuplicar el número de personas, pues, ¿no? Eso es lógico, porque esas magnitudes son directamente proporcionales, pues. ¿Quieres más producción? Pues contrata más gente, ¿no? Listo. ¿Qué entendiste por la constante de proporcionalidad? Proporcionalidad, bueno, la constante de proporcionalidad es la relación que hay entre dos magnitudes. Para las magnitudes directamente proporcionales, esta constante se determina por división. Así, la constante de proporcionalidad para nuestro problema sería número de mujeres entre número de sombreros es igual a un quinto, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Es igual a 2 entre 10, 3 entre 15, 4 entre 20, y eso siempre va a salir un quinto, 0,2, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos constante. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿por qué justificamos con tres ejemplos? Bueno, cuando una de ellas, aquí respondes, ¿ya? Dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción, o viceversa. Y cuando digo o viceversa, quiere decir que cuando una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Ejemplos puedes dar varios. Por ejemplo, uno de ellos es del arroz que hemos visto con el precio, ahí hay uno. Tú crea otros dos más, ¿ya? Tomemos en cuenta que, bueno, ahí los conceptos, bueno, luego dice en la sección recursos, para conocer más, ahí te han dado en la sección recursos, pero el estilo de aprendo en casa. Bueno, ahora respondamos a la segunda pregunta, ¿en cuántos días terminará el mismo pedido? Recuerda leer el problema, comprenderlo. Bueno, ya hemos respondido, para ello leemos la página 2 del texto magnitudes, en la cual se encuentra la sección recursos. Bueno. Ya hemos respondido todas las preguntas del reto, así de que tomemos en cuenta, aquí también te dan el concepto de magnitudes, digamos, inversamente proporcionales, que ya te he mencionado en la clase. Evaluamos nuestros avances, marcamos con una X. Recuerden de que la competencia ha sido resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Bien, no leo los criterios para no extender el video y hay que ser positivos. Vamos a ver en nuestra nueva sección, pero antes no olvides, esto es algo importante, pregunta ya desde agosto hasta el 23 de diciembre creo que está, digamos, la culminación de este nuevo ciclo. Separa tu vacante, alumno del primer al quinto grado de secundaria y egresado de secundaria. Hay dos grupos de preparación, que es el grupo 0 y el grupo avanzado. Y suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise cada vez de nuestras publicaciones, la plataforma de YouTube. Tres retos por acá se te deja en nuestra nueva sección. Ahí está el problemita número 1, el 2 y el 3. Bien, luego salen las publicaciones de estos retos. Luego nosotros vamos a publicar digamos, los desarrollos de estos retos. Bien. Antes voy a regresar a publicar este video porque acá han dejado, digamos, de que en los anexos, ¿no? En los anexos de los recursos, aquí han dejado justamente de que desarrollen este problemita. Entonces esto lo voy a hacer en otro video. Ya no se vayan a olvidar, estén atentos. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. Estén atentos a nuestras publicaciones.